Buenos días. En este video vamos a repasar la regla de la cadena, cómo se aplica a la derivada de las funciones. Esta regla de la cadena funciona cuando nosotros tenemos funciones compuestas. Por ejemplo, cuando tenemos g compuesta de f de x. Así. O lo que es lo mismo cuando tenemos g de f de x. De acuerdo con esta regla, nos dice que la derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada con respecto a x de g compuesta de f de x, y esto va a ser igual a la derivada con respecto a x de g de f de x. Es otra forma de expresarlo, y esto a su vez puede ser igual a la derivada de y con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. Sencillo, ¿verdad? Pues vamos a ver un ejemplo para entenderle mejor. Supongamos que nosotros tenemos un ejercicio y nos pide encontrar dy sobre dx si tenemos que y es igual a u cuadrada menos 9 y además tenemos que u es igual a x cuadrada más 1. Y noten que esta u es la variable que tenemos aquí, y esta variable a su vez vale x cuadrada más 1. Entonces tenemos una función dentro de otra función. Entonces nos pide calcular dy sobre dx, pero nosotros sabemos que la derivada es igual a esta regla, es decir, dy sobre dx es igual a la derivada de y con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. Lo primero que debemos hacer es calcular cada una de estas dos derivadas. Vamos a comenzar con la primera. Derivada de y con respecto a u. En este caso va a ser de la primera función, porque tenemos y tenemos que vamos a derivar respecto a u. Entonces, derivada de y con respecto a u de u cuadrada menos 9 va a ser igual a la derivada de cada una de ellas. Va a quedar así: derivada con respecto a u de u al cuadrado menos a la derivada con respecto a u de 9. Esto lo vamos a derivar como si esta u fuera una letra x, una variable x más bien, y esto como la derivada de una constante. Entonces esto va a ser igual, la derivada de u al cuadrado pues es, o sería 2u, y la derivada de 9 con respecto a u, recuerden que es 0. Y ya tenemos la derivada de y con respecto a u. Aquí lo voy a poner. Derivada de y con respecto a u. Ahora vamos a pasar al siguiente caso. Derivada de u con respecto a x. ¿De quién? Como vamos a derivar a u con respecto a x, vamos a utilizar ahora esta segunda función. Entonces aquí vamos a poner de x cuadrada más 1 y lo vamos a derivar. Esto es igual a la derivada con, ahora sí, con respecto a x de x cuadrada más la derivada con respecto a x de 1. Esto sabemos que es 0, y entonces nos va a quedar que la derivada de u con respecto a x va a ser igual a la derivada de x cuadrada, pues es 2x. Ya tenemos esta derivada, la voy a poner así, la derivada de y con respecto a u, y también tenemos la derivada de u con respecto a x. Y la fórmula nos dice
que nosotros debemos multiplicarlas. Entonces vamos a colocar dy sobre dx es igual a la multiplicación de 2u, que es esto de aquí, por 2x. Y esto va a ser igual a 2 por 2, 4 ux. Pero ahora nos falta un detalle. ¿Quién es esta variable u? Pues esta variable u es x cuadrada más 1. Entonces vamos a sustituir este valor de u. Esto va a ser igual a 4 por lo que vale u, que es x cuadrada más 1 por x. Y simplemente acomodamos. Nuestra respuesta es que dy sobre dx es igual a 4 por x cuadrada más 1. Y esa es la respuesta de nuestra función compuesta. Vamos a pasar a otro ejemplo. El segundo ejemplo es el siguiente. Supongamos que tenemos una función y que es igual a la raíz cuadrada de 2u cúbica menos 3u. Y además tenemos que la función u es igual a x cuadrada menos 1. Entonces, recordemos nuestra regla. La derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada de y con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. Entonces vamos a comenzar obteniendo la primera derivada de y sobre du. Tenemos que la derivada de y con respecto a u de la raíz cuadrada de 2u cúbica menos 3u, así, va a ser igual a, y recuerden que vimos una regla en la cual nosotros teníamos la derivada con respecto a x de la raíz cuadrada de una función. Pues vamos a aplicar esa regla. Entonces la regla nos dice que esto va a ser igual a 1 entre 2 por la raíz cuadrada de b, es decir, de todo lo que está dentro de la raíz. En este caso sería 2u cúbica menos 3u. Y después por la derivada con respecto a u, en este caso, de lo que está aquí adentro de la raíz, que es 2u cúbica menos 3u. De esa forma. Vamos a resolverlo. Esto va a ser igual a 1 entre 2 por raíz cuadrada de 2u cúbica menos 3u por, o bueno, aquí voy a poner un corchete y vamos a aplicar la derivada en cada una, como lo estábamos haciendo en las reglas anteriores. Derivada con respecto a u de 2u al cubo menos la derivada con respecto a u de 3u. De esta forma. Esto va a ser igual a 1 entre 2 por, así, por, ahora la derivada de 2u cúbica va a ser 2 por la derivada con respecto a u de u al cubo menos 3 por la derivada de u con respecto a u. Y recordemos que esta derivada nos da 1. Entonces esto va a ser igual, lo voy a poner aquí, a 1 entre 2 por la raíz cuadrada de 2u cúbica menos 3u por 2 que multiplica a la derivada de u cúbica, sabemos que es 3u al cuadrado, menos, en este caso sería 1 por
3, ¿ok? El 1 de aquí y el 3 de acá. Así. Y finalmente vamos a hacer estas operaciones y las vamos a colocar en el numerador. Entonces, finalmente la derivada de y con respecto a u va a ser igual a 6u cuadrada menos 3 entre 2 por raíz cuadrada de 2u cúbica menos 3u. Así. Ya tenemos la primera parte, que es esta. Ahora vamos a obtener la derivada de u con respecto a x. Lo vamos a colocar aquí. Derivada de u con respecto a x. ¿De quién? De x cuadrada menos 1. De x cuadrada menos 1 va a ser igual a... Pues sabemos que la derivada de x cuadrada es 2x. Y la derivada de 1 pues es 0. Entonces ya la tenemos. Así de sencillo, ¿ok? Ahora vamos a obtener la derivada de y con respecto a x. Esta es igual a la derivada de y con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. Entonces eso es igual a 6 cuadrada menos 3, porque es la derivada de y con respecto a u, esto que tenemos aquí, entre 2 por raíz cuadrada de 2u cúbica menos 3u, de esta forma. Y esto se va a multiplicar por la derivada de u con respecto a x, que es 2x, de esta forma. Ahora lo que vamos a hacer es este 2x lo vamos a colocar en el numerador, porque todo este numerador va a multiplicar a este otro numerador, porque recuerden que aquí es como si tuviéramos un denominador 1. Y entonces se multiplica numerador por numerador entre denominador por denominador. Ahora, además de eso, vamos a sustituir donde exista una u, lo que vale u. En este caso es x cuadrada menos 1. Y nos va a quedar de la siguiente forma. Esto va a ser igual a, vamos a colocar el 2x que multiplica, vamos a poner un corchete, a 6 por u cuadrada, pero ¿quién es u? X cuadrada menos 1, nos quedaría 6 por x cuadrada menos 1 al cuadrado, no se les olvide, menos 3, entre 2 por la raíz cuadrada de 2u, pero ¿quién es u? X cuadrada menos 1, 2 por x cuadrada menos 1 al cubo menos 3 por x cuadrada menos 1, de esta forma. Ahora si ustedes ven, aquí nos quedó un 2 entre 2. Como todo esto se está multiplicando, el 2, la x y lo que está entre corchetes, y este 2 y la raíz, entonces yo puedo eliminar este 2 con este 2. Y finalmente nos queda que la derivada de y con respecto a x es igual a x que multiplica a 6 por x cuadrada menos 1 al cuadrado menos 3 entre la raíz cuadrada de 2 por x cuadrada menos 1 al cubo menos 3 por x cuadrada menos 1. Y terminamos. Entonces, chicos, repasen la regla de la cadena. Está más que complicada, está muy laboriosa. Entonces, repásenlo porque va a venir un ejemplo de esto en su cuestionario. Que tengan excelente tarde.